Bueno, Pedro, aquí te hemos traído para hablar de observabilidad y esto nació de que estábamos en un bar, Iván, tú y yo creo, y nos empezaste a contar usos de la observabilidad que ni nos habíamos planteado. ¿Esto cómo fue? Bueno, chicos, la verdad que no fue hace tanto, pero creo que llamó vuestra atención cuando os comenté que una de las formas en la que yo veía que era la observabilidad era, en cierto modo, como poder justificar el rendimiento y el impacto de un empleado en una empresa. Creo que eso a Ricardo le llamó la atención enormemente porque no, creo que no había visto la observabilidad desde ese punto y se lo comenté por una casuística en concreta que se daba en mi entorno laboral. Y luego estuvimos hablando de otros muchos temas. Estuvimos revisando cómo en el trabajo en el que yo me encuentro observamos qué es lo que ocurre en producción o cómo utilizamos las herramientas de observabilidad y monitorización. Y la conversación pues, nos llevó a ejemplos muy concretos, muy interesantes, que podamos revisar algunos de ellos a lo largo de la charla de hoy y a otros un poco más interesantes quizá o vistos desde un prisma diferente como eso, medir el impacto de un ingeniero en una empresa. Esta es la frase en cursiva, ¿no? Medir el impacto de un ingeniero en una empresa. Esto es bastante loco. A mí me gusta también, me sumo, me sumo. Especialmente de donde venimos, de un año pasado, ¿no? Que empezaron a salir temas de medir la productividad, pero no has dicho productividad, has dicho impacto. ¿Cuál? Sí, porque en realidad esto tiene que ver, estaba pensando antes de empezar la conversación un poco con qué significaba observabilidad para mí o de dónde venía el interés por querer observar. Y creo que el principal motivo es que la definición de dónde algo para mí no es simplemente cerrar un ticket en Jira, mergear una pull request o incluso hacer un deploy a producción. Para mí, que algo esté hecho se considera cuando el usuario está utilizando lo que yo hago. Y para poder llegar a producción y saber que el usuario lo está utilizando, necesito poder observar en producción. Si no, estoy ciego. Totalmente, te iba justo a preguntar lo que acabo de describir. Creo que la gente que está escuchando el programa ya tiene una idea bastante, puede tener una idea clara de a qué nos referimos con observabilidad. ¿Cómo qué sueles medir cuando trabajas en una funcionalidad o cuál es tu estrategia a la hora de decir, pues voy a medir número de clics, número de interacciones, número de aperturas de una página? No sé si hay algún ejemplo en el que se vea claro. Te puedo dar algunos ejemplos interesantes. Medir, por ejemplo, interacciones básicas del usuario con partes de la aplicación normalmente no es algo que a mí me resulte interesante porque son métricas de producto que normalmente los equipos de producto de empresas en un contexto profesional suelen dar por hecho. Imagínate que estás trabajando en una empresa donde se crea contenido, cuántas veces se crea contenido, cuántas veces se clica en el botón de editar contenido o de borrar contenido de alguna forma. Son métricas bastante habituales. Sin embargo, la parte de observabilidad que a mí más me llama la atención, que excede el ámbito de lo básico o lo obvio, suele estar relacionado con fragmentación y rendimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cómo deficiente es la pieza de software que has escrito en diferentes entornos de producción. Probablemente se deba a que yo trabajo en entornos de frontend muy fragmentados, donde la aplicación que yo desarrollo se puede ejecutar hasta básicamente en un frigorífico. Entonces me interesa saber cuál es el rendimiento de los algoritmos sobre los que trabajo o el software que desarrollo, que suele tener una carga de CPU bastante alta en diferentes entornos, cosa que si no observara en producción no podría saber, salvo que me comprara 5 neveras diferentes. Entonces, si yo estoy en una función dentro de mi código y nada más entrar, digo, pongo con mi logger, voy a entrar en esta función. Y luego esa función hace algo. Y la función a la que he llamado me ha respondido esto. Y serializo toda la respuesta. Y empiezo a loguear todo el camino que hace mi request. ¿Eso es observabilidad o no? Bueno, tenemos que diferenciar entre observar y monitorizar. En principio, la capacidad de ver se considera observabilidad, el hecho de saber qué es lo que está ocurriendo o que el sistema te ofrezca información de qué está ocurriendo. Lo que ocurre es que al final el software avanza muy deprisa y desde hace ya bastante tiempo se puso de moda instrumentar el software a nivel casi de línea de código, de forma que ni siquiera tú manualmente tienes que estar trazando por dónde va ejecutándose tu stack y cuál es el tiempo de ejecución
de cada una de esas llamadas dentro del stack. Pero sí, básicamente, tener una función en la cual tú de alguna forma estás reportando tiempos de ejecución, resultados, número de veces que algo se invoca o elementos de ese estilo son los que te permiten observar y es lo que yo consideraría que es observar. Entonces se abre como una doble vía, ¿no? De lo que es observar algo más micro y lo que es observar algo más macro, me explico. Tú decías, Pedro, el tema de producto. Hay muchas veces que a la gente de producto le interesa observar cosas a nivel mucho más macro que ni siquiera código, para saber por dónde tirar, para saber dónde impacta más, dónde apretar las tuercas, ¿no? Nosotros que venimos de videojuegos sabemos bien esto, especialmente en móvil. Y lo que se está diciendo ahora, a partir de lo que decía Víctor, es una observación más para desarrollo, claro, que al producto le da probablemente prácticamente igual. No sé si lo ves así. Sí, es lo que comentaba antes, que para mí las métricas de producto, observar métricas de producto o medir en producción interacciones básicas del usuario, normalmente lo doy por hecho en los entornos en los que trabajo, pero movernos a un nivel micro cuando hay necesidades de rendimiento específicas, creo que es muy interesante y no suele ser tan habitual. Por ejemplo, ¿cuántas veces habéis estado trabajando en un proyecto y de repente cualquier programador de vuestro entorno decide hacer una ultra optimización del código, probablemente prematura, simplemente porque se considera que ese algoritmo va a ser muy caro? Lo que haríamos probablemente primero sería salir a producción con la versión más sencilla posible, observar cuál es el tamaño de entrada de los datos de esta función para luego poder tomar una decisión informada que nos permita decir, vale, vamos a cambiar el algoritmo de ordenación, vamos a cambiar cuál es nuestra estrategia a la hora de implementar esta función, pero sin observar primero, en realidad lo que estamos haciendo es preoptimizar. Bueno, precisamente yo, por ejemplo, tengo varias vivencias en varias empresas en las que he estado que tienen que ver con eso y justo relacionado con prohibiciones de no se puede utilizar LinkU de C Sharp, por ejemplo, para trabajar en el juego porque el rendimiento es muy bajo o no se pueden utilizar los for each. Y es como estamos a órdenes de magnitud por encima de que esto sea un problema. No se ha medido que esto es un problema y está basado en base a prejuicios. Y no tenemos ningún tipo de métrica de que sea así. Y luego muchas veces, al optimizar de esa manera prematuramente, salían hasta cosas mucho menos óptimas, porque se acababa optimizando de una manera que no era optimización, porque ni se sabía si era mejor, si era peor o lo que sea. A mí hay una cosa que ahora como que me ha dejado más duda, que es ¿cuáles de estas dos vías de observar cosas son las que interesan para aquello que, claro, yo voy a volver constantemente a este programa, para aquello que a mí me reventó la cabeza de utilizar como impacto de los desarrolladores la observabilidad, ¿a cuál nos estamos refiriendo? ¿A qué Sí, observabilidad nos estamos refiriendo ahí? podríamos ir a algo del estilo de medir con qué frecuencia se ejecuta un path dentro de tu código o medir cuál es el tiempo que necesitas de CPU para ejecutar cierto algoritmo en concreto. Yo iría, si quieres medir impacto, por algo de ese estilo. Pero es cierto que si quieres medir impacto, las métricas clásicas de producto del estilo de cuántos usuarios están usando esta feature, cuántas veces se está usando esta feature de forma promedio por usuario, cuál es el percentil 95 del tiempo de ejecución o del tiempo de espera del usuario al utilizar tu feature, es algo que te va a ayudar a medir el impacto probablemente de una forma más sencilla y más cercana a lo que es el producto. Es curioso porque estoy viendo como dos líneas de momento que se han hablado. Una es esta clara de la performance, me ha quedado clara. La otra es esto que estamos hablando de estas métricas, digamos, de producto, cuántas veces se hace clic. Pero la realidad es que mi relación con la observabilidad es casi totalmente alrededor de la correctness. Es decir, que la observabilidad me permite, de alguna manera, es una especie de test para saber si eso que he tirado a producción está haciendo lo que yo creo que está haciendo y si no lo está haciendo, avisar. Entonces, claro, me parece como este enfoque es como mucho más sofisticado y mucho más profundo que lo que para mí es la observabilidad a día de hoy. Es un punto interesante y creo que, como bien comentas, no lo hemos mencionado muchas veces porque o bien lo damos por hecho o porque los otros dos puntos nos parecen más interesantes. Pero sí, saber si algo falla
y que se nos notifique forma parte de los elementos de monitorización que están montados encima de la observabilidad. El hecho de poder tener una alarma si el ratio de acierto de uno de los algoritmos de inteligencia artificial que has desplegado funciona o baja por encima de cierto threshold, o si los tiempos de respuesta de tu API bajan o suben de 200 milisegundos. Eso normalmente es como un primer paso inicial en cuanto a qué queremos observar, saber si funciona o no funciona. Luego, como bien comentas, al final es como un test. Es un test en producción, es una forma de testing exploratorio masivo, es soltar tu software en producción y de verdad entender cómo se está utilizando. Que luego también choca un poco con la ley de protección de datos, pero sí, depende del caso, puede ser interesante. Y ahí, por ejemplo, cortarme, si veis que abro otro melón, ¿no? Como esta frase que también le gusta mucho a Pedro, de abrir melones. ¿Esto no sería la telemetría? Lo de, falla algo en mi aplicación y no tiene nada que ver. Sí, la telemetría al final lo que vamos a encontrar son un montón de sinónimos para hablar del mismo tema. Quizá no son sinónimos completamente, pero son palabras similares que nos ayudan a hablar del mismo tema. Si eres un programador de frontend de aplicaciones de Android, para ti la telemetría va a ser tu Crash Reporter. Tienes Crashlytics diciéndote el 99,9% de tus sesiones están libres de crashes. Eso suele ser telemetría. Pero donde la telemetría por defecto que se ofrece en este tipo de sistemas operativos o aplicaciones o SDKs que se desarrollan no llega es cuando a ti te hace falta algo en concreto, cuando tú necesitas saber, no sé, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un motor de búsqueda encima de una API de la Junta. Te interesa saber cómo de largos son los términos de búsqueda que se están utilizando, por ejemplo. Hay diferentes... Depende mucho de qué es lo que estés haciendo y la curiosidad que tengas por saber. Para mí lo que no es una opción es no tener capacidad de saber. Puedes incluir más información en lo que estés reportando, lo que estés observando, pero no poder saber, para mí es el equivalente a no poder probar de forma automática. No tener la capacidad me parece un error flagrante. No querer hacerlo, pero poder hacerlo, me parece un lujo que te puedes permitir. En todo caso, para tomar una decisión tiene que ser una decisión informada. Si no tenemos si no tenemos información, no la podemos tomar. Al final estamos dando un palo de ciego, ¿no? Sí, efectivamente. No siempre una decisión informada tiene por qué acertar. Si eso fuera así desde el punto de vista de producto, desarrollaríamos siempre productos predecibles y poco innovadores. Pero sí, las decisiones informadas suelen ser mejores decisiones en término general. Yo voy a cambiar un poco el tema, no sin antes decir que decisión informada es un pleonasmo, pero lo que quiero hablar ahora es tema que siempre se saca aquí de videojuegos, que aquí somos varias personas de videojuegos. Yo estoy un poco con Víctor, lo que decía antes Víctor. Para mí la observabilidad, es verdad que luego en el mundo mobile del videojuego, que es lo que os voy a preguntar, vi que había mucho más, pero empezó con, como decía Pedro, con Crashlytics. Aquí tenemos Crashlytics y ¿eso qué es? Pues eso es que dice que no sé qué cosa ha crasheado, que no sé qué cosa da una excepción y tal. Entonces vamos viendo cosas de los bugs, que luego toda esa información jamás era conocimiento y seguía siendo todo totalmente a ciegas, pero bueno. Pero sí que luego en el videojuego móvil he visto mucha tendencia y como mucha naturalidad a la observabilidad más de producto. Y no sé si es, y ahí os iba a preguntar, algo más estandarizado del mercado móvil en general o si es más del mercado móvil del videojuego, que supongo que no. Yo creo que es algo muy de mobile, la verdad. Creo que los SDK se distribuyen inicialmente y empiezan a aparecer esta experiencia de usuario de lo que se conoce comúnmente como una ANR, Application Not Responding, donde eso era lo peor que podía ocurrir en tu aplicación o en tu videojuego, un crash que interrumpía por completo la experiencia de usuario. Y en el resto de situaciones se asumía que todo estaba funcionando cuando no tiene por qué ser, no tiene por qué ser el caso. Nosotros podemos, por ejemplo, podemos asumir que nuestra aplicación se está utilizando un 90% del tiempo con conexión a Internet y no tiene por qué ser así. Y si no observamos qué es lo que ocurre y lo medimos, no vamos a saber si nuestros usuarios tienen
cierto tipo de prácticas o no. ¿Qué producto, por ejemplo, no suele reportar? El uso de conexión a Internet, el tamaño del input de entrada, no sé, en una red social para el handler, cómo de grande es el handler que los usuarios intentan introducir, o cuánto tiempo tardamos en hacer login, en hacer logout. Suelen ser métricas desde el punto de vista de producto desapercibidas, pero pueden ser interesantes dependiendo del caso de uso en el que te encuentres. Por ejemplo, una métrica que nos sorprendió, que a mí me sorprendió en su momento, en el videojuego móvil, la mayoría de gente lo juega sin sonido. Por lo que si quieres mejorar la experiencia de usuario, primero, no puede, todo tiene que estar visible, no puede ser por sonido. Y segundo, que lo mismo no necesitas invertir ahí mucha cantidad, que también es una pena por el trabajo que hay ahí, pero lo mismo es algo que no va a ver nadie, o mejor, no va a escuchar nadie. Totalmente con lo que acabas de decir y más triste todavía, estuvimos haciendo seguimiento en una empresa que estaba a ciertos productos de la competencia, o mejor dicho, de lo que queríamos que fuera nuestra competencia en el siguiente proyecto, y era gente que estudiaba mucho tema de observabilidad y tal, se notaba mucho por las cosas que posteaban y eso, y no tenían sonido directamente. No había nada de sonido y de música en la aplicación. O sea, habían ahorrado todos los costes en eso. Me parece terrorífico, pero una decisión de negocio, desde luego. Está resonando un poco a que la observabilidad, todo lo que es telemetría, toda esta capacidad de observar, ha explotado a la vez que se ha deslocalizado la actividad de usar un software o una aplicación. Porque cuando estabas anclado a un PC para usar una aplicación, la variabilidad era mucho menor que si tú tienes en tu bolsillo ese dispositivo. Te puedes meter en el metro, puedes estar en la playa, puedes estar en una reunión. Ahí es cuando empieza la variación. Claro, esta idea del sonido, que entiendo que es una estadística donde para ciertos juegos se desactiva el sonido, para otros juegos que se basan en o que aprovechan el sonido para generar dopamina, el sonido es crítico. Entonces, claro, es como se ha democratizado el uso de las aplicaciones y como que se ha cambiado, ha habido una inversión de control donde es el usuario el que decide cómo se usa. No es sobre una oferta, o sea, no te estoy conduciendo o te estoy ofreciendo unas opciones como desarrollador de mi aplicación, desarrollador de producto de mi aplicación, y luego aprenderé cómo la usas, ¿no? Y ahí es donde creo que la observabilidad se vuelve crítica. Es entender qué tenemos entre manos, que enlaza mucho con esta idea ágil de descubrir, ¿no? Pero el descubrir de lo que yo tenía en mi cabeza de cómo se iba a usar a cómo se está usando en realidad. Relacionado con esto que estás diciendo, en una empresa de hardware en la que trabajaba, dejábamos todos los puntos, todas las invariantes y precondiciones del código, las dejábamos también en la aplicación que se compilaba. Entonces, cuando saltaba una excepción porque se violaba una precondición, algo que no debería ocurrir jamás, pues nosotros veíamos en qué dispositivo y en qué situaciones ocurría. Entonces, pudimos detectar casos en los que la gente abusaba de la aplicación y del hardware que estábamos publicando. Y como también esas personas habían aceptado términos y condiciones, podíamos empezar a traquear si quienes estaban usando la aplicación con esa intención. La observabilidad, cuando empezamos a trabajar con este tipo de elementos, lo primero que nos va a llevar es a descubrir por la necesidad de querer saber. Y luego nos va a llevar a querer alarmar. Va a llegar un momento en el que vamos a estar saturados de información y lo que vamos a querer es monitorizar y configurar una serie de alarmas por las cuales debería despertarme por la noche si esto ocurre. Por ejemplo, imagínate que trabajas en Amazon y la plataforma de pago se viene abajo. Quiero que el equipo tenga una alarma si el 10% de las compras están fallando, si el 5%, si el 1%, cuál es la tolerancia al fallo que puedo permitirme o qué ocurre si el servicio se degrada un cierto porcentaje. Al final depende mucho de la casuística, pero efectivamente, el entender qué ocurre en escenarios que nosotros no somos capaces de predecir, ni siquiera con nuestros test automáticos, porque nuestros test automáticos nos garantizan
que los escenarios que nosotros conocemos están funcionando, al menos los test automáticos clásicos. No hablamos de test de propiedad o testing exploratorio automático, que nos llevaría a otra conversación. Ya decía Dijkstra que los test no verifican que el programa no tenga bugs, sino que sí los tiene al final. Quiero seguir con esto de las alarmas. Porque el estigma que yo llegué a tener contra el uso indiscriminado de la observabilidad vino de aquí. De que se hiciera porque parecía que se tenía que hacer, pero se hiciera sin suficiente criterio o sin nadie al mando que observase o que dijera qué había que observar. Y eso acababa haciendo que hubiera muchas alarmas, por lo tanto no había ninguna. No sé si es vuestra experiencia también. Y pon una alarma por si acaso, ¿no? Yo he vivido este escenario bastante. Es decir, claro, es como una especie de programación defensiva. Bueno, pues, claro, nadie quiere que eso malo pase, con lo cual el mal menor es una alarma que moleste. Lo que, lo que acaba normalmente produciendo es que tantas alarmas es casi lo mismo que ninguna alarma, ¿no? Porque se genera una normalización de, de Normalization of Deviance y de repente tanto ruido te ciega. Aquí hay algo interesante y es la idea inicial que tú tienes cuando configuras una alarma. Imagínate que estás desarrollando una feature nueva y tú crees que la tasa de acierto en yo qué sé, un endpoint de creación de cualquier entidad en una base de datos, tienes el típico CRUD, y tú crees que la tasa de acierto de ese endpoint, el número de veces o el porcentaje de las veces que vas a crear, va a ser del 99,9. Y antes de sacar la feature a producción, configuras una alarma diciendo: si no aciertas el 99,9% de las veces creando algo en la base de datos, por favor, notifícame con una alarma. Y de repente la alarma salta y dices: buah, estoy acertando solo el 99%, no el 99,9%, que era mi presunción inicial, mi deseo inicial. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué debo hacer? ¿Debo corregir el error? ¿Debo seguir investigando? ¿Me conformo con ese 1%? ¿Por qué yo pensaba que mi software funcionaba casi el 100% de las veces y ahora uno de cada 100 usuarios no consiguen crear o lo que sea? A mí eso me parece muy interesante porque normalmente el programador tiene unas expectativas muy altas de la tasa de acierto de las funciones que escribe, sobre todo cuando son elementos sencillos, y cuando la fragmentación crece, como comentabas antes, cuando nuestro software comienza a ejecutarse en entornos mucho más diversos de lo que solía ocurrir en el pasado, no solo ocurría en el caso de backend, pero solo ocurría en el caso del frontend, por ejemplo, ya no nos damos cuenta que quizá no acertamos tanto como deberíamos o como creíamos. Como he dicho, iba a estar todo el rato volviendo a este tema y ahora me doy cuenta de que esto se puede usar a tu favor, y yo lo hice y no me había dado cuenta, para impactar en tu revisión de rendimiento anual, por ejemplo, porque yo una de las primeras cosas que hice como lead fue en el final de ese año mostrar una gráfica de que yo había bajado las alarmas de más de 50 al día a un par o tres, porque las había desactivado, evidentemente, ¿no? Pero oye, eso que me llevé. Al final, si era yo el único que estaba observando decentemente, entonces era yo quien decía lo que estaba bien y no. Yo en mi equipo actual, por ejemplo, sí que teníamos una serie de alertas y alarmas, que seguimos teniendo algunas que nos aportan mucho ruido y que ignoramos, pero bueno, no nos ha dado la vida para cambiarlas. Pero en mi primera semana yo vi un canal que ponía y se llamaba Alertas Prioridad 1 de mi equipo. Y entré, yo era mi segundo día y vi que había una alerta prioridad 1. Y dije, equipo, hay una alerta prioridad 1. Es mi segundo día, ¿qué hago? Y me dijeron, bueno, esa semana se borró el canal. Porque no puede ser eso. No puede ser que tengamos ese ruido y esa normalización, pero entiendo que nos pasa también mucho. Sobre todo porque al final nos quita de lo que de verdad queremos mirar. A mí me interesa mucho toda esta parte de cómo utilizamos la observabilidad, la alarma, la monitorización, ya no solo cuándo desactivarla, sino qué decisiones o cómo el equipo toma decisiones utilizando esta herramienta. Si no hay concordancia entre lo que se esperaba y lo que realmente se está observando, ¿hay alguna forma de definir o habéis definido
decisiones que se van a tomar. O, por ejemplo, desactivar una funcionalidad completa si no se observa que el 40% de los usuarios, jugadores la usan, ese tipo de cosas. Eso es interesante, el contraste de hipótesis de cara a cómo plantear si una feature se considera un éxito o no desde el punto de vista del producto. Es decir, salgo a producción y si no consigo que el 10% de los usuarios utilicen esta feature en menos de un mes, es porque la feature no merece la pena. Definitivamente es una métrica de producto que puedes observar. Lo que no suele ocurrir es que se plantee el contraste de hipótesis como tal. Lo que suele ocurrir es que la condición para aceptar que el experimento de sacar una nueva funcionalidad a producción ha sido un éxito se relaja y la feature al final se queda en producción. Aquí me he acordado de una anécdota que ya hablamos, Ricardo, tú y yo aquel día, muy corta, en la que efectivamente es importantísimo acordar con un producto o con quien sea, es quizás esas métricas o esos límites que hay que pasar de antemano, porque pasó una vez que una prueba de usabilidad, estábamos testando una versión de una aplicación en la que había un botón en una esquina, nosotros quisimos ver cómo el usuario interactuaba con esa versión de la aplicación, y cuando acabamos e hicimos el recuento, el producto estaba encabezonado en mantener ese botón pese a que el número de veces que había sido pulsado era cero. O sea, todos los botones habían sido pulsados, todas las interacciones se habían hecho, pero ese botón se había pulsado 0 veces en los 20 usuarios de aquel día. Pero el botón se quedó por no haber acordado antes eso. Yo no tengo una anécdota tan fuerte y tan graciosa como la de Iván, pero sí que me sumo un poco al carro de que es muy importante, ¿no? Remarcar el acordar muy bien, una vez que se hace uno de estos experimentos con observabilidad, cuáles son los números exactos para definir qué cosa. Me explico. Si decimos que, en mi caso concreto fue, qué porcentaje de los usuarios, qué porcentaje de los usuarios vamos a suponer, ¿no? Vamos una vez que hagamos el experimento, que son pocos para decir si esto se hace o no, ¿vale? El contexto da un poco igual, ¿no? Y claro, antes de la reunión estaba ya acabando y yo dije, no, espera, voy yo a... vamos a decidir qué número cuando salga este recuento, ¿no? Y mi propuesta fue 20. Si el 20% de los usuarios o menos significa que es poco, y la de otra persona fue un 1%. O sea, vaya diferencia, ¿no? Menos mal que lo hablamos. Me resulta muy curioso poner encima de la mesa números que nosotros consideramos que pueden ser grandes o números que nosotros consideramos que pueden ser pequeños. Como tú comentabas, Alejandro, ese 20% contra un 1%. Entonces, dejadme que os comparta, por ejemplo, algunas métricas que me voy a inventar los números, pero para que os hagáis una idea, para ver si vosotros creéis que merece la pena invertir tiempo en mejorar esa parte de la aplicación. Imaginaros que estáis haciendo una aplicación en la que hay contenido que se puede buscar y ponéis un buscador primero desarrolláis la aplicación y meses después desarrolláis el buscador, lo ponéis en producción y encontráis midiendo que el percentil 75 de vuestros usuarios buscan en menos de 900 milisegundos. ¿Merecería la pena para vosotros invertir tiempo en mejorar qué es lo que tarda un usuario en buscar? A mí, desde luego, solo con esa métrica no me podría lanzar a la piscina. Yo también estoy Ok. ahí, con eso solo no tengo ni idea. Ahí está el punto interesante. Al final, observar por observar, monitorizar por monitorizar o alarmar por alarmar, no nos lleva a ningún sitio. Lo primero que necesitamos saber es qué pregunta queremos resolver. ¿Quiero mejorar? ¿En qué escenario quiero mejorar? Y el tener una pregunta muy concreta o tener una serie de preguntas, en el caso de que quieras plantear un árbol de decisión, es lo que te va a llevar a decidir basándote en los datos que tienes. Por ejemplo, si eres capaz de buscar en menos de un segundo, ¿en cuántos sistemas operativos eres capaz de buscar en menos de un segundo? ¿Qué ocurre con los dispositivos de gama baja? ¿Cuál es el percentil 95 de los tiempos de búsqueda? ¿Cuántas de esas búsquedas se están realizando y devolviendo resultados de las que están por encima del percentil 95? Hay muchas preguntas que nos pueden llevar a tomar las decisiones correctas y la mayor parte de esas preguntas normalmente van a venir de conocer a los usuarios, conocer el producto y vemos que en entornos
profesionales o en entornos muy profesionalizados o en entornos donde la ingeniería se aleja de la técnica o no se aleja de la técnica, pero no se basa únicamente en lo técnico, el estar cerca del usuario, incluso como un ingeniero, o tener un mindset de producto, aunque trabajes en el equipo de ingeniería, puede aportar muchísimo valor a las decisiones que se toman. A mí, relacionado con esto, me preocupa porque al final tú tienes que decidir qué se mide y tienes que decidir qué no se mide y qué necesitamos ver y al final necesitas un poco esa visión holística y general, un poco, y para conseguir los datos que necesitas. Pero, por ejemplo, yo en mi caso me he encontrado casos en los que la métrica o las métricas se utilizaban casi como un arma. De, esta es mi opinión, si los datos me avalan, los uso, si los datos no me avalan, los escondo. Y al final, eh, casi que puedes encontrar los datos que quieras que avalen tu decisión si te pones a buscar lo suficientemente bien. ¿Cómo sabemos cuando se está haciendo eso consciente o inconscientemente y cuando tenemos de verdad una buena métrica? Es un tema complicado, la verdad. Es un tema complejo porque los sesgos humanos siempre van a estar ahí y siempre vamos a intentar hacernos trampas al solitario. Al final podrías intentar plantear la misma pregunta con los datos en crudo en dos entornos diferentes con el objetivo de evitar sesgos, pero no creo que merezca la pena. Quizás con esto que me dice, entonces el problema, claro, no sería nunca de la métrica elegida y del proceso de medir, sino de la cultura del equipo que nos acaba llevando a eso, El problema a esa siempre es desconfianza. humano, Ángel. El código nunca es el problema siempre es humano. Total. Voy a hacer un poquito de zoom. Hemos estado hablando muy a alto nivel, obviamente, pues estamos hablando de observabilidad, pero a mí me interesa mucho y es un tema que me preocupa desde hace tiempo. A nivel de código, ¿cómo, cómo añadimos toda esta serie de efectos laterales, que es lo que nos permite observar, sin romper la encapsulación del código? Porque en mi experiencia, un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Vale, ahora pongo aquí, en este código de este controlador, pongo una llamada a mi servicio de métricas para decir suma 1 a cualquier propiedad para que yo pueda observar. ¿Qué pasa? Que estoy informando de los internos de mi código para poder medirlos. Y entonces, de repente estamos yendo un poco en contra de los principios de diseño. ¿Cómo se maneja esto a nivel más profesional? Porque es una duda que me corroe desde hace mucho tiempo. Existen diferentes estrategias. Al final, ¿qué herramientas tenemos a la hora de poder observar? La más sencilla es simplemente logar. Podemos logar incluso en local, no hace falta ni siquiera tener un log remoto, podemos logar en local y que solo un usuario que se ponga en contacto con Customer Support pueda exportar su propio log y enviárnoslo. No tiene por qué ser nada complejo. Podemos logar de forma remota, podemos incluir sistemas de, básicamente, trazabilidad a nivel de sistema operativo que ya nos permiten hacer profiling de nuestra aplicación. En microservicios, por ejemplo, se utiliza mucho. A día de hoy, cuando tienes una serie de microservicios desarrollados, puedes saber cuando entra una request por la API hasta dónde acaba llegando y la query en base de datos que acaba ejecutando, o simplemente podemos tener, como indica, un motor de métricas sencillo que me permita incrementar una propiedad sabiendo que algo ha ocurrido una vez más. Efectivamente, en el momento en el que estás haciendo público parte de lo que ocurre de forma interna en tu software, en cierto modo estás abriendo una ventana, estás dejando que esto ocurra. ¿Cómo podemos evitar hacer este tipo de cosas? O cómo podemos evitar malas prácticas en el código o abrir la ventana demasiado? Haciéndolo parte del dominio. Si yo hago parte del dominio, el querer observar e introduzco como valor de retorno de las funciones que ejecuto los elementos que quiero observar, por ejemplo, el tiempo que he tardado en ejecutarme o algo interno, lo que hago es que elevo ese concepto a algo que es observable en la definición de mi problema, forma parte de mi dominio, forma parte de lo que quiero modelar y, por lo tanto, ya no es algo que tenga que ocultar de forma privada. Y te digo más, es normalmente algo que quieres probar de forma automática. Cuando introducimos métricas y queremos observar en nuestro software, nos interesa muchísimo tener test automáticos que garanticen que las métricas se traquean correctamente. Si no, podríamos estar traqueando algo 2 veces y llevándonos a un engaño.
o traqueando un valor incorrecto, o traqueando segundos en lugar de milisegundos. Hostia, esto justo, todos los ejemplos que has dicho me han pasado, de cagadas básicas de observabilidad. En concreto, uno de los mayores problemas supuestamente de la falta de retención que teníamos y el problema del churn y tal que teníamos en el tutorial, cuando decíamos que de verdad no era un problema y que hay otros problemas y ese no era, y ya no hubo manera y tuvimos que dedicarnos a ello, que desde nuestra opinión, desde el equipo técnico no hacía falta, pero bueno, habrá que hacer caso a los de arriba que para eso saben. Y nos pusimos y efectivamente, como esperábamos por lo legacy de esa parte del código, se estaba enviando cientos de veces por cada vez que realmente había un problema en esa parte del tutorial. Pero vaya, me han pasado todas las que has dicho. Víctor, yo acabo de mostrar un trauma, ¿no? Un trauma driven development, como decíamos el otro día. Creo que tu pregunta, Víctor, me huele mucho a trauma, ¿no? A el haberte encontrado logs por todos lados en algún proyecto que yo también lo he vivido y es como, joder, por querer hacer aquí una monitorización de algo, se me ha ido el código al garete. Totalmente. Aparte de manifestar terror, ¿no? Eso es, yo cuando veo un código que tiene logs por todos lados, lo que estoy es empatizando un montón con el desarrollador que ha hecho eso y que dice, pues que tengo tan poco control que necesito en algún punto, cuando pasa algo, poder ir a buscar, ¿no? Poder mi rastro de miguitas de pan que me explique para que yo pueda trazar lo que ha pasado. Entonces, claro, esto empieza a mezclar concerns por todos lados. Aparte, normalmente para los temas de logs es como que no hay guidelines, es todo vale. Tú puedes poner un log, es como si el side effect del log es inocuo, es como si no existiera, en mi percepción, como suelo ver yo que se usan los logs. Esto, ignóralo, ¿no? Y entonces, como se puede ignorar, puedo poner un log cada 2 líneas. Cada vez que se ejecuta algo de código de producción, tiro un log. Entonces me voy haciendo el rastro. Claro, eso me sirve, pero ¿qué está pasando con mi función? Que por lo pronto se ha triplicado de tamaño. Y ahí aparece esta idea de, vale, vamos a... ¿Por qué no probamos a hacer rollos? Por ejemplo, la gente de funcional tiene las mónadas estas, por ejemplo, la mónada de writer, que de alguna manera ataca este problema. Es decir, vale, vamos a encapsular el side effect y a separarlo mediante funciones de orden superior del código de producción. De manera que doy esta pequeña API sobre la que escribiré. Es como una especie de decorador. Esta función va a ser observada, algo así. Hasta ahí es donde me ha tirado la intuición y algún experimento. Pero sí, sí, yo he visto mucho dolor y un código que se vuelve muy complejo de leer, porque está continuamente tu cabeza cambiando el foco. Código de lógica de dominio o lógica de negocio, observabilidad o logger. Luego aquí una métrica, luego aquí y es pum, 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 pum. ¿Cómo ordenamos esto? ¿Dónde están los patrones de diseño de observabilidad? Hay, como comentabas, algunos patrones que, por ejemplo, no tienen por qué ser especialmente complejos, pero event sourcing puede ser uno muy interesante para no contaminar, por ejemplo, lo que queramos observar. El hecho de emitir eventos fuera de nuestro dominio y simplemente conectarnos como un plugin a estos eventos y añadir métricas puede ser una solución. A mí particularmente me parece una solución demasiado compleja para lo que normalmente solemos hacer. Y lo que prefiero es, en los casos en los que yo trabajo, incluirlo como una regla de negocio. Asumir que la trazabilidad de lo que está ocurriendo, no a nivel de log, porque a nivel de log me parece muy naif y normalmente los logs suelen ser como un cajón desastre, pero cuando queremos traquear datos fidedignos y datos interesantes que luego podamos observar, levantarlo a nivel de negocio y decir, como parte de mis reglas de negocio, el comportamiento de esto debería ser que se traqueara cierto efecto o que se traqueara cierto valor. Para mí me parece más interesante. Pero si no quieres popular tu sistema, para mí event sourcing puede ser algo interesante. Más vale que lances el evento con el que luego acabe haciendo trigger, pero puede ser interesante. La otra práctica que comentas, que te da un poquillo de repelús, y yo lo entiendo, viene derivado de cómo se empieza a observar. Normalmente en equipos de ingeniería se comienza a observar con logs y los logs son una herramienta para saber qué está ocurriendo, pero es muy frágil. Por ejemplo, yo he visto equipos, y yo lo he hecho personalmente, levantando monitores encima de logs
La típica alarma de cuando este mensaje de log aparezca más de 50 veces en los últimos 10 minutos, lanza una alarma. Y suele ser mala solución, porque por lo que sea luego el log cambia, no cambias el monitor y te has quedado sin alarma. Lo que yo haría sería no huir de qué es lo que quieres monitorizar y elevarlo a algo tan importante que tiene que tener cobertura de test. Y en el momento en el que tiene que tener cobertura de test automático, enseguida aparecen buenas prácticas como la inyección de dependencias o la inversión de dependencias. De repente tu herramienta de tracking de analíticas ya no es una en concreto, es una herramienta abstracta o una abstracción que te permite probar sobre ella y creo que el resultado es más interesante que intentar buscar cuál es el patrón que me evita acabar haciendo esto. Pero bueno, supongo que también dependerá mucho del entorno en el que estés. Yo la verdad que agradezco mucho esta reflexión porque a pesar de haber trabajado en muchas herramientas internas y ahora mismo estar trabajando en un equipo que se dedica a dar soporte a otros equipos, em, siempre me había planteado los usuarios internos como usuarios y sus necesidades como las del producto también. Pero nunca había pensado como que la observabilidad era también una necesidad del el propio equipo en el que estamos trabajando y por tanto debe de ser un caso de uso de negocio de primer nivel. Un poco me ha recordado a cómo está evolucionando todo, ¿no? Desde DevOps hasta todo este shift left, ¿no? Es como yo, la verdad es que estaba sesgado pensando en que la observabilidad es algo que no me incumbe, ¿no? Que primero está el código, está el software y luego la observabilidad del software. Y creo que es algo de aquí, de alguna manera, pensando en, no, no, pues que claro, por los mismos motivos que todo lo demás, hacia la izquierda. Y la observabilidad, ¿por qué no va a ser dominio? Claro que sí. No solo dominio, sino retomando algo que comentamos al principio, una forma de visualizar y hacer retrospectiva sobre el impacto de tu trabajo. Poder ofrecer al final de cierto tiempo trabajando en una empresa que eres capaz de medir el impacto de tu propio equipo de cara a poder justificar una promoción, de cara a poder solicitar más recursos o más gente para tu equipo. Por ejemplo, imagínate que estáis modificando el headcount de tu equipo y el equipo en el que tú estás trabaja en un hotpath que es muy importante para la aplicación. Si no observas, ¿cómo sabes que es un hotpath y que necesitas más gente para poder mejorar? Si mejoras o quieres mejorar y no observas, ¿cómo sabes cuánto has mejorado? Hay herramientas para desarrollo en local que te permiten hacer profiling en local para saber la mejora que tiene un segmento de tu código al hacer un cambio, pero eso no siempre aplica a entornos de producción donde tu software se ejecuta en entornos completamente diferentes. 7 browsers diferentes, 7 sistemas operativos diferentes y, como en mi caso, pues alguna que otra nevera. Esto del profiling que has comentado, Pedro, me ha recordado al tema del porting de videojuegos, que alguna vez hemos hablado, aquí nos ha dicho Joser, que eso es, bueno, no sé si tanto en el programa como fuera, pero muchas veces hemos hablado del tema de que tenéis pocas herramientas y tal. Claro, dinos tú, pero entiendo que con la observabilidad no será muy diferente. ¿Qué opciones tenéis, sobre todo portando a consolas o ni siquiera sé si el cliente inicial tiene pensada la observabilidad? ¿Qué podéis observar de cómo está funcionando la cosa? Claro, aquí la parte es que las consolas tienen capado el online de serie. O sea, para poner algo online, o sea, para añadir observabilidad, ya tienes que pedir permiso a la consola para poner algo. O sea, por ejemplo, en un juego que porteamos, añadimos PlayPub y tuvimos que pedir permiso a la plataforma para poder añadir un leaderboard. Entonces, o sea, esto me parece muy interesante, ¿eh? Pero claro, o sea, como que nunca he ido más allá. Entonces, esta parte de añadir observabilidad es como algo que tenía pendiente de hacer cuando estaba en Porting. La parte que sí deja observar la consola es que algunas plataformas te deja, te dan los crash reports. Entonces, ahí puedes ver el core stack de dónde ha fallado la aplicación. Entonces, por ejemplo, así como que solventamos errores que están pasando en producción con un parche. Pero, José, ¿te refieres a observabilidad, a que el Crash Report te da observabilidad de usuarios en producción o de vuestras máquinas? Que no me ha quedado claro. De usuarios en producción, sí. Por ejemplo, alguna plataforma, de hecho, tiene una sección de Crash Reports que te da... Ha habido tantos Crash Reports y además a veces, no siempre, te da el core stack de donde ha fallado la aplicación.
En web, que siempre es uno de los entornos que suele ir avanzando rápido, de forma desastrosa, pero rápido a veces, las herramientas que permiten observar qué ocurre con el usuario suelen ir bastante rápido. Y, por ejemplo, Datadog, que es una de las herramientas que podéis utilizar, es de pago, pero suele ser un entorno bastante profesional, te permite incluir una tool que se llama Real Time User Monitoring, si no me equivoco, RUM, que en el momento en el que tú estás traqueando acciones que hacen el usuario o cosas que pasan dentro del software, independientemente de que el usuario interaccione o no, para algunas de esas sesiones te permite reproducir un vídeo de lo que está ocurriendo con los datos completamente anonimizados. No llega a ser un vídeo exactamente, no graba la pantalla del usuario, pero sí te permite ver por dónde se ha movido el puntero, qué es lo que el usuario ha estado haciendo e incluso te permite aplicar algunos mecanismos de búsqueda con patrones que detectan la frustración del usuario. Por ejemplo, imaginaros que estáis en un juego y detectáis que el usuario está encerrado entre dos colliders en una esquina. Eso me ha pasado jugando a juegos de Ubisoft recientemente, a Prince of Persia, al de Last Crown, y, y me ha pasado a mí. Pues si el mundo del videojuego estuviera utilizando herramientas un poco más avanzadas como las que vienen de web y esto no fuera demasiado intrusivo, se podría tener un reporte de cuántos usuarios en producción están sufriendo este bug, o es solo uno, o saber si afecta a una plataforma en concreto o no, con qué frecuencia, cuándo ocurre. Ocurre solo a lo mejor en jugadores que son zurdos, porque estás traqueando de alguna forma si el usuario es zurdo o no. Yo creo que en web viene muy de la mano porque el tooling te permite hacerlo de una forma más sencilla y en videojuegos obviamente es mucho, mucho más complejo, pero me parece muy interesante la diferencia entre mi aplicación no funciona porque crashea o mi aplicación no funciona y no tengo ni puta idea porque ni siquiera observo. Entiendo que, José, aunque en vuestro caso la telemetría de usuarios reales en producción es muy complicada, la telemetría local de cosas como el rendimiento de un juego en Switch o el uso de memoria en Play 4 es algo fundamental en vuestro día a día, ¿no? Porque al final tenéis que conseguir unos mínimos que si no se consiguen puede ser desastroso, ¿no? Sí, justo así, porque empezamos siempre por el mínimo común denominador, que sería la Switch, y a partir de ahí construimos hacia arriba. Entonces, siempre probamos qué tal está funcionando, o sea, hacemos profiling y, a partir de ahí vamos construyendo el rendimiento hacia la otra consola. Pero sí, como, siempre el mínimo común denominador que sería la Switch o quizá la Play 4. Mm. Pues a mí un poco, por ir cerrando, bueno, poniendo como el lacito a todo lo que hemos hablado, has comentado, Pedro, el tema de Datadog, que puede ser interesante. También imagino que algo sencillito como el tema de empezar logueando el local y demás. Pero a mí me interesa saber qué herramientas o qué formas de acercarnos a la observabilidad de qué forma podemos iniciarnos, ¿no? ¿Qué sería lo más sencillo para empezar? Yo creo que lo más sencillo para empezar sería tener reporting remoto de logs. O si no podemos tener un reporting remoto de logs, por lo menos tener los logs en local para cuando un usuario se pone en contacto con Customer Support, puedas decir, aparte de la información que el usuario te da, estos son los logs del usuario de las últimas 24 horas, que además él te da bajo su consentimiento. Eso creo que sería lo primero que podrías hacer. Cuando estás en un entorno un poco más avanzado y tienes un Crash Reporter, normalmente las herramientas de Crash Reporting te permiten hacer tracking de eventos o de acciones que ocurren una única vez. Luego podrías ir a un motor de estadísticas un poquito más avanzado en el que puedas tener o desarrollar, por ejemplo, un tracking de eventos masivos sin tener un impacto en producción o aplicar sampling, cosas así. Y por último, quizá, pues montarte algo tú en local con Grafana, Prometheus, o en local me refiero en tu propio entorno. Yo huiría en general de las cosas que tienes que hacer tú e intentaría tirar de un servicio de terceros como Datadog, Firebase, Amplitude, hay muchísimos, la mayoría de ellos carísimos, pero empezar con la idea de poder añadir logs, poder recuperarlos y analizarlos para medir y observar, me parece un muy, muy buen primer paso. Entiendo que, aunque sean carísimos, son más baratos que montarte tú tu propio sistema entero, completo, con todas las features que te dan, ¿no? Depende cuánto te cobre el que lo mantiene. Eso por supuesto.
Pero sí, suelen ser en entornos empresariales grandes, no te tienes que preocupar del uptime, no tienes que preocuparte de quedarte sin disco, la réplica o durante cuánto tiempo voy a tener los datos. Suele merecer la pena y en el peor de los casos siempre puedes hacer un sampling muy agresivo. Por ejemplo, nosotros sampleamos a un porcentaje de la población, no tenemos a toda la muestra, bueno, población muestra, que parezco un científico loco, un porcentaje de los usuarios, y eso te puede ayudar a reducir costes. Y por último, no sé si tienes algún recurso, tipo alguna página web, algún tutorial, algo así, o incluso algún libro con el que podamos leer más en profundidad estos temas, o incluso iniciarnos, ¿no? O simplemente, ya digo, más en profundidad de lo que hemos hablado aquí. ¿Tienes alguna referencia? La verdad es que no creo que merezca mucho la pena darle un vistazo así a ningún recurso online porque depende mucho de lo que tú estés haciendo. Creo que merece más la pena sentarte con tu equipo y plantearte en qué casos estás ciego. Añadir una herramienta básica de tracking de analíticas, que la mayoría de ellas te van a dar ya casi todo el tooling montado para por lo menos la parte de usuario, para por lo menos la parte de métricas de producto, e intentar resolver alguna de las preguntas que tengáis. No sé, por ejemplo, imagínate que estás trabajando en Twenty en 2018, acabáis de hacer el videoclub de Twenty y quieres saber cuántas veces el usuario está haciendo clic en el botón de pausa, por ejemplo. Pues intentar hacer tracking de algo tan sencillo como ese. Y si no es algo de producto, comenzar por el típico else en el que crees que nunca entras. Cuando veas un comentario en tu código que diga por aquí nunca paso o no debería pasar nunca por aquí, añade un log y comprueba si es verdad porque estoy seguro que te sorprenderá. Bueno, pues se nos ha quedado buena tarde, ¿no? Hemos visto, hemos observado, hemos escuchado un montón de cosas. No sé si Culo nos quiere cerrar con una cuote. Bueno, yo tengo una que es un parafraseo mítico a una frase de Charles Coulthard que dice que cuando una métrica se convierte en un objetivo, deja de ser una buena métrica.